Primeramente en Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la primera cosa que tenemos en relación a los propósitos eternos de Dios relacionado con todos aquellos que llegamos a creer y amamos a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dios de antemano los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es lo que el Señor está trabajando y haciendo para que nosotros lleguemos a obtener, hermanos, ese carácter en nuestra vida espiritual. Y leamos ahora en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es interesante que el apóstol dice aquí, ya he juzgado. Sí, una característica fundamental de la autoridad de Cristo otorgada a Él como apóstol y a la iglesia del Señor en la autoridad que Él ha colocado en la iglesia como responsables de una asamblea. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente. Quiero que tomen esta palabra en cuenta. O maldiciente, de alto significado en la vida diaria de nosotros. O borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Hasta aquí, hermanos, la lectura, y esperamos que el Señor nos ayude con su palabra en esta noche. El tema, hermanos, que tenemos por delante no es un tema fácil de hablarlo, no es un tema para tomarlo livianamente. Es un tema que se reviste de solemnidad y de mucho temor en la vida de nosotros, porque ninguno, absolutamente ninguno de nosotros estamos exentos de cometer algunas de estas cosas que están acá. Y por eso la solemnidad de esta porción. Y debo decir que hay otras porciones en las Escrituras que no las voy a leer, pero las voy a citar para que las anoten y las lean y las estudien en sus casas y puedan darse cuenta de que la severidad de Dios no ha cambiado en lo absoluto en relación a lo que tiene que ver con el pecado. Recomiendo leer Levítico capítulo 18, Deuteronomio capítulo 22, y voy a citar una porción asociada a la severidad de Dios en la iglesia. Dios fue severo con Israel para juzgar su pecado. Pero también, hermanos, desde el comienzo Dios mostró su severidad para juzgar el pecado en la iglesia. Recomiendo leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¡Qué severidad! Ananías y Zafira, principio de todo lo que estaba asociado con el establecimiento
de la iglesia allí en Jerusalén. Sus primeros pasos, sus primeros creyentes, sus primeros congregados. Y allí está como Dios juzgó el engaño del corazón de dos creyentes, Ananías y Zafira. ¿Los vamos a ver en el cielo? Sí. Porque de no haber sido salvos, Dios no los hubiese juzgado de la manera como los juzgó. Muerte fulminante por haber mentido al Espíritu con engaño, mostrando en su carácter avaricia. Y aquellos hombres que tenían discernimiento de espíritu en aquella primera etapa de la iglesia llegaron a hacer aquel juicio con toda la severidad del caso. Murió uno primero y después murió el otro. ¿Y qué dice la Escritura allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, hermano? Que vino gran temor en la iglesia en aquel momento. Entonces, uno de los propósitos de la disciplina de parte de Dios, hermanos, es para que todos los demás temamos y procuremos apartarnos del pecado. Y cuando uno lee esas escrituras, hermanos, ve la solemnidad de un hecho que cuando uno lo lee, uno se estremece porque uno llega a entender que Dios no ha cambiado y Dios no tolera el pecado en su presencia, sea quien lo haya cometido. Para Dios no hay ningún privilegio en relación a alguno que haya pecado. Dios disciplina y castiga a todo aquel que toma por hijo. Y he querido leer esta epístola primera a los Corintios capítulo 5, porque aquí vamos a encontrar unos términos que utiliza el apóstol Pablo y que tienen carácter judicial. Es un juicio que se está haciendo. El apóstol está juzgando el pecado y les está diciendo a ellos que ellos debieron haber juzgado el pecado allí en la asamblea. Y no lo hicieron porque estaban envanecidos. Y debo decir que esta es una porción para no ser tratada con sentimentalismos, sino que debe ser tratada, hermanos, con la solemnidad que el apóstol trata este hecho en la iglesia. Y lo primero que destaca en el capítulo es el hecho de llamar la atención a los ancianos de aquella iglesia. Estaban envanecidos y el pecado estaba siendo practicado. Y me atrevo a decir que no solamente
lo sabían los de la iglesia de Corinto, sino que también se sabía afuera. Porque el apóstol menciona que ni aún se menciona entre los impíos, hermano. El apóstol está diciendo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Pecado serio, hermano. Este pecado se conoce de acuerdo a Levítico 18 y Deuteronomio 22 en un pecado de incesto. Tomar la esposa de un padre. Pecado feo, pecado horrendo, y que debía ser juzgado con la severidad característica en el carácter de Dios, en la santidad de Él, porque Él desea que todos nosotros seamos santos. Es un mandamiento: sé santo como yo soy santo. Y el apóstol entonces, después de llamar la atención a los ancianos de la asamblea, él empieza a decirles a ellos lo que tenían que hacer. Y aquí hay palabras sumamente duras. Y por eso dije, hermanos, que esto no es una porción para andar con sentimentalismos, ni tampoco dejar que nuestras afinidades con otros puedan llevarnos a no tomar en cuenta lo que el apóstol está diciendo aquí. Y decimos, bueno, es que el pecado de él era sumamente feo. Y es verdad. Pero es que el apóstol no se queda solamente allí. El apóstol va a otros pecados y los pone en la misma categoría, como Moisés puso la ley moral de Dios en la misma categoría que el que infringía un solo de los mandamientos de la ley de Dios quedaba convicto de todos, culpable de todos aquellos mandamientos. Y todos estos pecados están en la misma categoría. Y entonces el apóstol utiliza el primer término: para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Quitado de en medio de vosotros. Esta palabra aquí, hermanos, quitar. Esa palabra significa sacar, apartar, excomulgar, echar fuera. De una congregación. Es duro, mire, el apóstol Pablo, cuando uno estudia bien la porción, se va a dar cuenta que cuando él hizo eso, el apóstol estaba llorando. Porque cuando es quitado, es echado un miembro de una asamblea, eso debe dolernos a todos. Yo recuerdo el caso de un hermano, y hoy me estaba acordando de él. Un hombre que era un santo, un hombre que se había comportado con una dignidad digna de imitar. Un hombre recto, pero se descuidó en su vida espiritual.
Y recuerdo el lamento, el día cuando ese hermano fue echado de la comunión. No puedo olvidarlo. Era mi amigo, mi compañero, con que habíamos librado batallas en la vida espiritual. Y tener yo mismo que agarrar las escrituras para apartarlo de la comunión, echarlo de la asamblea, sacarlo de la comunión. No puedo olvidar el lloro de toda la asamblea ese día. Había dolor, hermanos. Y eso es lo que causa el pecado en el corazón de aquellos que sentimos, en el alma, lo que significa la asamblea y lo que significa guardar el testimonio en medio del pueblo de Dios. Palabra dura. Pablo no está aquí pensando en sentimientos humanos. No. Está colocando la cosa en la viva realidad de lo que Dios quería que se hiciera para la limpieza de su pueblo. Dos propósitos tiene la disciplina de excomulgar a alguien. El primero, limpiar la asamblea y guardarla en santidad. Y el segundo propósito, aunque paradójico, para que el pecador echado fuera pueda enmendar su vida, corregir sus pasos y darse cuenta bajo humillación de lo que ha cometido delante de Dios. Pero sigo, hermanos, citando lo que está como términos muy duros aquí en esta expresión. Y luego el apóstol dice en el versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta palabra aquí, entregar a Satanás, creo que es la más dura de todas. ¿Y por qué es esta palabra tan dura, hermanos? Porque esta palabra abarca el hecho de que a una persona ser echado fuera de una asamblea cae directamente en el terreno de Satanás y del mundo, para que esas tendencias pecaminosas, el que está dispuesto a una verdadera restauración, no las deje desarrollarse en su vida, porque las luchas se van a intensificar mucho más, porque el diablo va a tratar, si es un verdadero creyente, de destruirlo. Y aquí hay algo sumamente solemne. Queda totalmente desguarecido de la protección de la asamblea. Totalmente fuera de la protección de una asamblea.
Mire, hermano, y el que no cree que en una asamblea hay protección contra la obra de Satanás, hay principios bíblicos en el Antiguo Testamento. Cuando Balaán trató aquella congregación que era en el desierto como una iglesia que estaba allí congregada, él trató de maldecir a aquel pueblo y no pudo. Porque la protección de Dios estaba sobre aquella congregación. Y el Señor lo guardó, y más bien la maldición de Balaán no salió, sino salió bendición para aquel pueblo. Entonces la asamblea se convierte en un lugar de protección, donde el diablo no tiene mucha acción, porque el Señor está protegiendo la asamblea. Y la protege mientras no haya pecado en medio de su pueblo oculto que no haya sido confesado. Duro, hermanos, pero es la realidad. Y el apóstol sigue hablando en relación a esto, y él habla de un hecho que también debemos tomarlo en cuenta, y que es lo que puede corromper una persona que ha caído en pecado si no se aplica la severidad en la disciplina. Dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermanos, la disciplina, aunque no nos guste, aunque nos duela hacerlo, es necesaria en la congregación, porque si se deja y se trata con liviandad, el que tal haya cometido una acción de los pecados que el apóstol nombra acá en esta ocasión, puede llegar, si no se le da la seriedad que debe dársele, a leudar a más de uno en la asamblea. ¿Qué hace la levadura en el pan? Hincharlo, ¿verdad? Y va dañando toda aquella masa. Y lo que queda después es sal, azúcar y una masa amorfa allí que no alimenta ni sirve para alimentar. Y eso el apóstol Pablo quiere ayudarnos a nosotros a entender, que lo que no se corrige puede llegar a convertirse en una asamblea como la levadura en una masa. Que el Señor nos ayude y que podamos entender también esta verdad, hermanos, sabiendo que somos masa sin levadura. Y dice claramente que debemos ser sinceros en lo que hacemos en medio de la asamblea, en la comunión de los santos. Y entonces el apóstol manda en el versículo 9 que no os juntéis con los fornicarios. Está hablando, no os juntéis. ¿Qué significa eso? Que no nos juntemos. Y algunos han llegado a decir que bueno, que es uno que ha caído en la práctica continua de su pecado, de la fornicación.
Pero para ser fornicario se necesita hacer una práctica una sola vez. Para ser idólatra se necesita hacer un acto una sola vez. Y el apóstol Pablo está hablando duramente en esta ocasión porque él quiere darnos a entender, hermanos, que si hay faltas donde el apóstol Pablo trata con severidad el caso y no de la magnitud de este que está aquí, cuanto más un caso de esto. El apóstol allí en la carta a los tesalonicenses, él habla de un hermano que ande desordenadamente, no queriendo trabajar, que ande desordenadamente. Y él dice claramente, con el tal no juntéis. ¿Para qué? Para que se avergüence. No lo tenemos como enemigo. Lo saludamos, pero no compartimos con él, ni andamos con él, porque la palabra dice claramente que no debemos, para que él se avergüence. Entonces, ¿cuánto más un caso de esto, hermanos? Un caso de tanta magnitud que puede afectar a una asamblea, que puede dañar un testimonio. Nosotros vamos a estar apañando, comiendo, invitando, y en nuestras fiestas, utilizando el término, va a estar libremente como que no hubiese pasado nada. ¿Será esto lo que el apóstol Pablo quiere decir? Y voy a poner un caso, hermanos, de ejemplo que nos sucedió en una ocasión también. Un hermano a quien apreciaba y lo aprecio todavía, ya está en la comunión otra vez. Joven, una promesa de un hombre que, lo digo, me gustaba predicar con él. Tenía don, una capacidad especial dada por el Señor. Pero él empezó a coquetear con el pecado, a jugar con el pecado, hermanos, sexual. Y no tuvo cuidado en su vida. Cayó en pecado y lo confesó. Inmediatamente confesó su pecado. Fue valiente para hacerlo. Y el muchacho comenzó a aceptar su disciplina en la asamblea. Pero comenzaron los sentimentalistas, los que quieren opacar la disciplina con un amor que no es amor, porque la verdadera disciplina, hermano, y el verdadero amor se aplica para que el creyente, cuando uno lo ama, sea corregido. Ese es el propósito de Dios. Y empezaron a sentarse con él en el último banco. Y empezaron a reír con él. Cuando el muchacho comenzó en ese último banco a llorar su pecado. Cuando yo hablé con él, recuerdo que él no podía levantar su cara para verme y me decía, yo no soy digno de nada, hermano. Yo merezco todo lo que ustedes puedan hacer conmigo. Y empezaron a tratarlo de esa forma. Y recuerdo que yo me metía en el medio porque sabía
que le estaban haciendo daño. Y le dije, hermanos, por favor, dejen que el Señor haga en él, porque él está fuera. Y a los que están fuera, Dios va a juzgar. Y a él lo está juzgando, porque él quedó fuera. Y ellos no oyeron el consejo. Y les dije, recuerdo, ustedes van a darse cuenta más tarde de que están haciendo las cosas mal y no conforme a lo que Dios dice en su palabra. Con el tal ni aun comáis, qué término tan duro, pero lo vamos a guardar. Vamos a obedecer lo que Dios dice en su palabra. ¿De qué nos habla la comida de comunión? No podemos. Y yo a ese muchacho lo animé y le dije, acepta tu disciplina, rechaza lo que están haciendo contigo. Y me acerqué a él porque lo amaba y quería su restauración verdadera, que sintiera el pecado que había cometido. Y sabe, hermanos, para terminar, aunque este tema tiene mucho más, pero quiero decir que todo terminó mal. Fue puesto en la comunión, me opuse porque yo sabía que él no estaba restaurado. Lo habían hecho mal. Sufrí muchísimo por eso. Lloré en la presencia del Señor, sabiendo que el muchacho se iba a defenestrar. Lo pusieron en la comunión después de una lucha. Los hermanos estaban equivocados, hermano, en su trato, no tomando en cuenta lo que Dios dice en su palabra. El muchacho fue puesto en la comunión y después lo hizo peor. Destruyó un matrimonio y por poco destruyó el de él. En la asamblea. ¿Por qué, hermanos? No se había restaurado, no había sido disciplinado como merecía su pecado. Con el tal ni aún coméis. Había una perversión que debía ser sacada de él para que amara la comunión y volviera arrepentido en santidad para estar en la verdadera comunión de los santos. Que el Señor nos ayude, hermanos, y podamos entender la necesidad que tenemos de dejar que Dios actúe y que Dios juzgue a los que la asamblea ha juzgado y ha echado fuera de su protección como miembro de una asamblea. Que el Señor nos ayude y Él nos bendiga con su palabra.